Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día, como ya ustedes pudieron haber visto en el título de este video y también en la miniatura, el producto al cual le vamos a estar haciendo reseña es a una crema facial, que es la que yo actualmente estoy usando en mi rutina de cuidado facial. Vamos a analizar este producto, vamos a ver entonces para qué sirve, cómo se usa, qué contiene y qué beneficios va a aportar a nuestra piel. Se trata nada más y nada menos que de la crema bionutritiva de la marca Living Dermocosmética Científica, que es una crema para piel madura, así que llega hasta el final y aguanta ese pulgarcito porque te voy a explicar por qué yo, siendo de una piel mixta, estoy usando una crema para piel madura. Así que comencemos con esta reseña. ¿Cómo se usa esta crema? Yo la estoy usando todos los días sin dejar ningún día de por medio. La utilizo en las noches y también por las mañanas porque sus ingredientes no son fotosensibles, es decir, que ninguno de sus ingredientes reaccionan al sol, así que es ideal para utilizarla tanto en la mañana como en la noche. Y con respecto al orden en el cual aplicar esta crema, yo la aplico exactamente después de haber aplicado mi serum de ácido hialurónico. Ustedes saben que este es el que estoy utilizando, aunque ya se me acabó. Al finalizar este video reseña les voy a dejar el video donde hablamos sobre el orden en el cual se deben aplicar los productos de skincare. No se preocupen que al finalizar esta reseña pues les voy a dejar ese video. Y saben que hay muchas personas que aún piensan que el serum es mejor que la crema, que solamente con utilizar serum pues será suficiente, y recordemos que en realidad estos productos no deben trabajar por separado, sino que más bien se complementan, porque el serum lo que hace es aportar alimentos a las capas más profundas de la piel, mientras que las cremas aportan alimento a las capas más superficiales. Entonces, en realidad estos dos productos deben trabajar de la mano. Si ustedes aún no han incluido, no están utilizando serum en su rutina de cuidado facial, yo les recomiendo que sí lo incluyan porque definitivamente hacen un trabajo complementario totalmente diferente, pero que van de la mano. Yo sé que me entienden, así que exactamente después de aplicar mi serum de ácido hialurónico, entonces vengo con mi crema bionutritiva de la marca Living Dermocosmética Científica, y lo que hago es que simplemente aplico la crema en la yema de mis deditos y primero lo froto para calentar el producto. Es recomendable primero calentarlo y luego entonces llevarlo a la carita, y la forma de aplicarlo es desde el centro de la cara hacia afuera y siempre con movimientos ascendentes, de preferencia siempre desde el centro de la cara, es decir, aquí a los laditos de la nariz, siempre subiendo hasta la sien, siempre con movimientos ascendentes y en contra de la gravedad para evitar la flacidez. Esto evita el envejecimiento prematuro, pues que llegue cuando tenga que llegar, pero no vamos a acelerarlo, porque si nosotros aplicamos la crema hacia abajo, entonces lo que estamos es deslizando la piel y acelerando el proceso de envejecimiento, que como les digo, dejemos que llegue cuando tenga que llegar, pero no lo aceleremos aplicando las cremas hacia abajo, ni tampoco con movimientos circulares como si estuviésemos exfoliando nuestra piel. Yo antes me aplicaba la crema así, por supuesto que sí, créanme que siempre por muchos años estuve aplicando crema facial con movimientos circulares, pero aprendí que en realidad pues ya cuando uno más o menos llega a esta edad debe entonces aplicar su crema siempre con movimientos ascendentes hacia arriba en contra de la gravedad para que la piel no caiga. Y ya una vez entonces que la cremita se ha secado, entonces hago lo que llaman mecanografía facial. La mecanografía facial consiste en que simplemente con los dedos, como si estuviésemos tecleando, vamos a hacer entonces movimientos de tap, tap, taps de abajo, de tap, tap de abajo hacia arriba, de esta manera, para que entonces los poritos terminen de absorber el producto. Es esta la manera en la cual yo estoy aplicando mi crema facial y realmente me gusta. Y debo decirles que, por ejemplo, mi piel no siente ninguna reacción, ninguna sensación cuando aplico esta crema. ¿Y por qué les hago mención de esto? Porque cuando yo utilizo esta crema, que es la Pond's Clarins B3,
yo la dejo por un tiempo y cuando la retomo, los primeros días que comienzo a utilizarla, yo sí siento que mi piel tiene como un pequeño ardorcito, una pequeña sensación, nada incontrolable, claro está, pero yo sí siento un pequeño ardorcito que en realidad yo, por ejemplo, con el uso de esta crema no lo siento. Recordemos que no siempre son los productos, sino es nuestra piel. De repente ustedes aplican esta y no sienten nada, porque no se trata de la crema, sino cómo nuestra piel reacciona ante la aplicación de los productos. Así que es esta la manera en la cual yo utilizo mi crema bionutritiva de Living, tanto en la mañana como en la noche. Coméntenme ustedes allá abajito en la cajita de comentarios si tienen esta crema, si la han probado, cómo entonces la utilizan. La marca en su página web living.com.be nos dice que este producto es una crema que va a venir a aportar hidratación a nuestra piel, pero sin aportar grasita. Nos dice también algo muy importante, y es que este producto es no comedogénico, información que en realidad es muy importante para las personas que ya pasamos por acné. Es realmente necesario siempre saber que el producto que vamos a aplicar en nuestra carita sea no comedogénico, que no obstruya los poros y no cree comedones. Lo que no nos dice la marca en su página es si este producto es hipoalergénico, pues para las personas que sufren de alergias en la piel. Y lo que sí nos dice es que esta crema no contiene alcohol y que respeta el equilibrio cutáneo, lo cual es realmente importantísimo. En el video en el cual le hicimos reseña, les compartí la reseña de esta crema, que es la Acid Mantle de la marca Bayer. Allí hicimos bastante énfasis en la importancia de respetar el pH de nuestra piel. Al finalizar esta reseña pueden ir a ver también ese video. Y entonces, ¿qué es lo que contiene esta crema y qué beneficios aporta a nuestra piel? Porque eso es algo muy importante, saber. Cuando nosotros aplicamos una crema en nuestra carita, ¿qué es lo que nosotros nos estamos aplicando? Cuando nosotros ponemos esta crema en nuestra carita, estamos aplicando té verde. El té verde ayuda con la prevención del cáncer de piel, con la psoriasis, y también es antiinflamatorio. Esta crema también tiene extracto de lavanda. El extracto de lavanda ayuda, tiene una propiedad antiséptica y ayuda con el acné. Las personas que tenemos acné, por lo general, tenemos que también ver en los productos que usamos que tengan propiedades antisépticas, antibacterianas, para que nos ayuden a que no se proliferen las bacterias. Y algo muy importante que también contiene esta crema es colágeno y elastina, pero hidrolizado. Y ustedes dirán, ajá, ¿y qué es hidrolizado? Daily, por favor, traduce. ¿Qué significa que una proteína esté hidrolizada? Que esa proteína ha sido descompuesta hasta cierto punto para que de esa manera pueda ser mejor absorbido por la piel. Llega más rápidamente a las capas de la piel y eso hace, claro está, que los beneficios se vean mucho más rápidos, sean mucho más potentes. Así que esta crema enfrente, en la parte frontal, dice que tiene colágeno y elastina, pero no dice que es hidrolizado. Pero no se preocupen porque yo ya se los dije, ya ustedes lo saben. Así que cuando usen esta crema, saben entonces que esas proteínas están hidrolizadas, están descompuestas hasta cierto punto, y eso les va a dar la ventaja y la facilidad de que sean mejor absorbidos por la piel. Ajá, Daily, cuéntanos entonces por qué tú, que tienes una piel mixta, estás utilizando una crema para piel madura. Pues les cuento, mis amores, aunque no hay mucho que contar porque ustedes que me siguen aquí en el canal saben que yo estuve utilizando esta crema desmanchadora. Estas cremas desmanchadoras son bastante fuertes, contienen hidroquinona, contienen ácido retinoico, que son ingredientes que tienden a resecar un poco la piel. Claro está, después que yo utilicé este producto, lo utilicé porque ustedes saben que yo ya pasé, gracias a Dios, mi episodio, mi brote fuerte de acné, pero por supuesto ellas tienen que dejar pues su paso y dejan manchitas en la piel. Por eso yo estuve utilizando esta crema desmanchadora. Al finalizar esta reseña también les dejo el video. Es más, ¿saben qué?
yo aquí en el canal les armé una carpeta, que es la que le voy a dejar al final. Es una carpeta completa que se llama cremas faciales. Allí está esta crema desmanchadora, está esta de Bayer, está esta Pond's Clarins B3. Voy a, por supuesto, agregar esta. Allí pueden ver entonces todas las cremas que yo he utilizado porque se las he compartido con mucho cariño aquí en el canal. Entonces, como yo pasé mi brote de acné, me dejó manchitas. Para quitar esas manchitas, para difuminarlas, utilicé esta crema desmanchadora que contiene hidroquinona, ácido retinoico. Es una crema bastante fuerte que por supuesto tiende a resecar un poco la piel. Busca también resecar un poquito como que las glándulas sebáceas y pues eso resecó mi piel. Por eso es que yo estoy utilizando esta crema entonces que aporta bastante hidratación, que es para piel madura, para que hidrate mi piel, pero con mucho cuidado de no aportar grasita, porque en realidad no es grasita lo que quiero, sino que mi piel se vea bastante hidratada. Y no solamente utilizarla, por ejemplo, si tenemos piel seca. Yo les digo, si tienen, por ejemplo, una piel muy grasa, hay personas que se quejan de que su carita produce demasiada grasita, porque si yo me lavo la cara tantas veces, y les digo, hay pieles que son grasas, piel mixta, deshidratadas. Y ustedes dirán, pero ya va, ¿cómo mi piel va a estar deshidratada si produzco tanta grasita? Nada en exceso es bueno, es decir, ni una piel muy seca, ni una piel que produzca tanta grasita. Una piel que está muy seca hay que aportarle hidratación, humectación, grasita un poquito, porque si no, entonces esa piel tiende a resquebrajarse un poco y por eso es que las arrugas salen prematuramente. Y en el caso de las pieles mixtas, de las pieles que son grasas, perdón, aunque tienden a producir mucha grasita, también necesitan hidratación. ¿Por qué? Cuando nuestra piel produce mucha grasita, prácticamente lo que está es a gritos pidiendo de que por favor necesito hidratación, y por eso produce más grasita y más grasita y más grasita, porque necesita hidratación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cremita. Usted dirá, no, pero ya produzco mucha grasita, agregarle ahora crema es como mucho. No, dale a tu piel lo que tu piel está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Hidratación. Por eso ella misma, la pobre, anda trabajando día y noche por producir tanta grasita. Dale mejor hidratación a través de una crema y verás entonces cómo tu carita va a regular bastante, a nivelar la producción de oleosidad. Y es por eso entonces que yo estoy utilizando esta crema en este momento, es porque mi piel está un poquito más a seca que mixta. Mi piel es mixta, pero veo que en la zona T, que es el área donde yo produzco más oleosidad, está un poco más hacia lo seco que hacia lo mixto. Entonces por eso estoy utilizando esta cremita para aportar hidratación. Así que, ¿cómo ustedes van a conseguir esta cremita? Si van a ir a comprarla, si van al establecimiento, pues para que no pierdan tiempo, ustedes van a ir directo al estante y van a conseguir esta cremita en esta presentación, este envase totalmente de plástico que es característico de la mayoría de los productos de la marca Living Dermocosmética Científica, que es este envase totalmente de plástico transparente. En la parte frontal el nombre de la marca bien grandote, Living Dermocosmética Científica. El nombre de esta crema se llama crema bionutritiva. Más abajito una pequeña descripción de lo que contiene este producto. Es un complejo nutritivo antioxidante que contiene colágeno, elastina, lavanda y té verde. Ya les expliqué los beneficios que aporta a nuestra piel cada una de estas proteínas. Indica para qué tipo de piel está dirigido. Dice que es especial para pieles maduras, más sin embargo ya les comenté también qué tipo de piel puede utilizarlo, una piel mixta, una piel grasa, y el caso en el cual puedes utilizarlo. La cantidad de productos son 120 centímetros cúbicos. En la parte posterior, los ingredientes de esta crema, una sugerencia de cómo utilizar esta crema y sus advertencias. Y el dispensador de esta crema, pues de este estilo, que es el mismo dispensador que tienen todas las cremas de Living, excepto, déjenme buscar, aquí lo tengo, esta crema que está aquí. Este es un complejo de vitamina C, colágeno y elastina, que aquí en la carpeta que les dije también tenemos la reseña de esta crema.
Este es el único producto de la marca que rompe el molde de las demás cremas, pues esta viene así diferente. El dispensador también es de este estilo, pero por lo general el resto de las cremas de Living pues vienen en esta presentación. Es así como lo van a conseguir cuando lo vayan a comprar. Es entonces esta crema facial la que yo estoy utilizando actualmente en mi rutina de cuidado facial. Ya vimos entonces para qué sirve, cómo se usa, qué contiene esta crema y qué beneficios aporta a nuestra piel. Ya estás entonces cargadita de bastante información para que estés lista al momento entonces de utilizar esta crema. Ya sabes cómo utilizarla. Ahora sí, entonces mueve ese pulgarcito para arriba y mira que en el comentario fijado te estoy dejando en este momento la carpeta de cremas faciales donde están las reseñas de todas estas cremas que te he mostrado el día de hoy, así que nos vamos de una vez a esa carpeta. Te deseo como siempre una linda piel y te mando un beso como es de costumbre.